¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Y pues después de haber escuchado este tercer y último debate presidencial, damos inicio a lo que es un programa especial acerca de pues este tercer debate, y por supuesto le agradecemos su presencia en esta noche. Hay que recordar quiénes son los participantes en este tercer debate: José Antonio Meade, de la coalición Todos por México; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente; Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; así como Jaime Rodríguez Calderón, el único candidato independiente. Pues hubo varios segmentos, pero de esto vamos precisamente a hablar con nuestras invitadas de lujo. Ay, gracias. Y le doy la bienvenida precisamente a la maestra Ana Sáiz Valenzuela. Ana, muchas gracias por estar aquí en Radio Educación. Ana es integrante del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, ex asesora del consejero presidente en el Instituto Nacional Electoral. Y también le doy la bienvenida a la doctora Leticia Merino Pérez, experta en estudios agrarios, desarrollo rural, manejo sustentable de recursos naturales e impacto en el medio ambiente, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM e integrante del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. Pues muchas gracias, Ana, Leticia. ¿Qué les pareció el debate? ¿No estuvo un poquito como soso? ¿No estuvo así un poquito aburrido? Fue mi impresión. A ver, díganme ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, muchísimas gracias por la Al invitación. contrario, un placer, un honor. Pues yo creo que sí estaba aburrido. Sí se sintió aburrido, un poco largo y como que no responde exactamente a las inquietudes que sentimos las personas de a pie en la calle. No, como que no hubo ninguna sorpresa. Y además estamos ya oyendo reiteradamente lo mismo. No tengo claro qué tanto abone para cambiar la intención de voto, para aclararla. Y digo, esto se vio los debates anteriores, no hay mayor cambio. Y tengo la percepción de que es similar. Siento que el formato estuvo un poco más tedioso que el de las veces pasadas. Sí, no tedioso sé si, es la palabra. Sí, coincidamos, pero no sé, yo sentí la deficiencia es que no se permitió la interacción entre ellos. A lo mejor hubiera sido un poco más interesante oírlos responder la misma pregunta, un poco para hacer una comparación. Claro. No se permitía la interacción entre ellos de una manera más que unas réplicas que también utilizadas de una manera muy poco funcional, me parece. Entonces yo siento que como que no ayudó. Luego también creo que 3 moderadores es demasiado para 4 personas que intervienen. Sí, ellos se sentían también confundidos, a ratos no sabían quién iba, ¿no? Sí, y yo creo que como decían, a mí también me pareció sumamente aburrido, o sea, y a estas horas de la noche todavía más aburrido, quizás para... ¿Será que ya estamos muy sobreexpuestos? Yo creo que, además de que estamos sobreexpuestos, efectivamente el formato no ayuda. Creo que eran muchos temas súper importantes, o sea, el tema de desarrollo económico, el tema de desigualdad, el tema de educación, el tema de ciencia, el tema de salud y el tema de medio ambiente, todo junto. O sea, tenías 3 preguntas o 4 preguntas por tema, más las descalificaciones y las acusaciones de corrupción. No faltaron las cartulinas como en otras ocasiones, exacto, sí. No tan abundante. Entonces creo que se alcanzaban apenas a mencionar los temas, a decir cosas muy generales, muy improvisadas en algunos casos. Por ejemplo, en el tema de salud a mí me pareció que todo el mundo repetía la misma propuesta, excepto Andrés Manuel, que no dijo nada. Sí. De medio ambiente también, así fueron. De como medio lo mismo, ambiente, ¿no? digamos que es porque es mi tema, me pareció terrible el abordaje de los moderadores y las respuestas mejores unas que otras, habría que decir, pero muy... Yo creo que de medio ambiente y de todas las respuestas fueron muy estereotipadas. O sea, lo que nos dicen al final de conmigo vas a estar mejor, etcétera, son las
las frases que venimos oyendo en la publicidad de radio y televisión una y otra vez. Entonces, No, y a lo largo de los sexenios siempre es la misma retórica, sí, ¿no? entonces como que francamente un debate para estar oyendo lo que se está, ahí sí estamos sobreexpuestos, lo que se está oyendo 4 o 5 veces al día sin hacer cuenta de los años anteriores, pues realmente es muy árido, muy estéril como ejercicio. Sí, se podría hablar de, pues, hay que ponerlo en la mesa, de un ganador, un perdedor de este debate. Yo creo que A ver, Adelante. Leticia, bien. Yo creo que no, o sea, yo creo que ni siquiera dio para eso. Sí hubo acusación, bueno, las acusaciones que ya sabemos entre ellos, a lo mejor usando como parámetros quién agredió menos, quién se sentía más seguro. Quizás en esta ocasión fue Andrés Manuel. Lo sentí muy seguro, ¿no? Sí, Mucho más sí, seguro. Sí. Con excepción de algunos temas donde sí se sentía inseguro al abordarlos, Ajá. pero a diferencia de otros debates lo sentí mucho más seguro. Pues yo creo que está como cómodo con la Ajá, proyección con de las las encuestas, supongo. Sí, se le veía tranquilo. Ahora, yo realmente me quedo con las mismas dudas que tenía antes del debate, ¿no? De en cuanto a mí, me dan ganas de preguntarle, y un poco Gabriela Barquetín lo hizo, es bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Claro, Claro, en O sea, este sexenio. él, así es. él ha dicho tantas veces que ha sido Pobreza. parte del gabinete Ajá. ya en 3 gobiernos y no acabo, o sea, digamos, es lo que quisiéramos saber. Claro, ¿Qué claro. diferencia tendrías en tu próximo gobierno y por qué en este no se hizo lo que propones, ¿no? En segundo, en cuanto a Naya, no alcanzo a ver cuál es la diferencia con la propuesta de Mid. Un poco lo que propone es un poco optimizar, es decir, y dos ejemplos en concreto. Uno, cuando dice la reforma educativa, sí estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo con su implementación. Bueno, o sea, pareciera un poco una cuestión pero los niños van a hablar inglés, afinidad. Sí, pareciera como una cuestión como de detalle, no sé, de implementación, pero no alcanzo a ver una diferencia en el proyecto en sí mismo, ¿no? Y de Andrés Manuel me quedo igual con la misma duda. Muy bien, pero ¿cómo? Porque no todo son capacidades personales que sin duda son Por supuesto, importantes. por supuesto. Pero en cuanto, digo, el ejemplo en concreto, y un poco es lo que sucede con varios temas, es en cuanto a ciencia y tecnología, no, es que tenemos a esta señora Ajá, que se ajá, va a hacer qué cargo y maravillosa. va a resolver Ajá, todos los y que problemas. es Premio Nacional de Ciencias. Exacto. Entonces, sí quisiéramos un poquito, como que son las 3 mismas Sí, preguntas que sí. me rodean. Y del Bronco, pues sí, no puedo dejar de reprochar al Tribunal Electoral por hacernos ese gran favor de tenernos a esta persona Que es elevada francamente- a estos niveles. Me parece una cosa tremenda para la democracia de este Sí, país. de alguna manera Leonardo Curcio pues fue irónico Sí. cuando le dijo, bueno, y entonces en el IMSS van a mochar las manos, Sí, va a haber un yo sistema nacional de creo que ahí verdugos. no aguantó las ganas de la ironía. Ahora, a mí yo sigo lamentando que hay preguntas fundamentales que debieron de haberse tratado en este debate que ¿Cómo quedan cuáles? en el aire. Digamos, por ejemplo, el tema de desigualdad, o sea, que desigualdad tiene que ver con pobreza, pero no es lo mismo. O sea, en México ha incrementado el número de pobres, pero ha incrementado el número la brecha de desigualdad. Quiere decir que quienes más tienen más que hace 10 o 20 años, mucho más. Y esto genera muchísimos problemas políticos y económicos. Y hay fórmulas que son clásicas en el mundo para trabajar desigualdad. Una es el tema fiscal, o sea, una política fiscal que sea progresiva, no regresiva. Aunque ninguno le quiso entrar a eso, Ninguno porque le quiso bueno, entrar, solamente Meade de una manera sesgada. Sí, pero ¿no? digamos, como dice Javi, pues no, ¿por qué no lo has hecho en 3 Claro, sexenios? sí. Y como secretario de Hacienda. Y el otro es una inversión fuerte en servicios públicos que tenga también un efecto redistributivo. Se habló de mejorar el acceso a salud, pero no en este enfoque de usar los servicios para disminuir la desigualdad, digamos que es algo que se ha hecho, por ejemplo, en Chile o en los países del norte de Europa. Esto, digamos, hay mucha improvisación, hay, al parecer, mucho desconocimiento. A mí me frustra mucho esto. Digamos, y Meade ha sido secretario de Hacienda y ha sido secretario de Desarrollo Social, y los números de pobreza, no solo de desigualdad, siguen estamos en números cada vez más rojos. Entonces,
A Uno se pesar de que se pregunta- cambiaron los indicadores. A pesar de que Sí, se cambiaron exacto, los exacto, sí, exacto. sí. Exacto. Ahora, yo digo, y también en educación y en salud, creo que en educación tampoco nadie le entró en serio. Mira, habló que si la primaria, que empezaba por la primaria, el tema de la reforma educativa, que es un tema más político, como se manejó, que de sustancia. Digo, Andrés Manuel claramente tiene una posición crítica y bueno, yo coincido con el tema de que ha sido más Es un una tema reforma laboral, claro, que, sí, no que educativa, una ¿no? reforma Sí. educativa, pero nos quedamos sin propuesta de reforma educativa y necesitamos un replanteamiento del sistema educativo, un fortalecimiento al sistema educativo que va mucho más allá de que la gente tenga celular o hable inglés. Y en esto, cero propuestas. O sea, se dedicaron los señores a jalarse la cobija o a tirarse pedradas, a ver quién pegaba más fuerte, pero sin propuestas, en términos de ganar votos, sin propuestas en este problema que es muy de fondo. De nuevo, México está cada vez más atrás en la calificación, no sé, en las evaluaciones globales de comprensión de lectura, de habilidad matemática, y eso que es muy grave. Estamos Sí, y lo hipotecando que- el futuro y eso Y lo que no se dice es que no es de ahora, no es cuestión Por de la supuesto, reforma educativa, si se supuesto, plantea o no, por es cuestión supuesto. de hace 30 años o Por 20 años, por supuesto. también por estas personas que el PRI necesitaba, ¿no? El Baster Gordillo la necesitaba y es parte de este Sí, problema, ¿no? sí. ¿Qué les pareció esta propuesta de dotar de tabletas a los estudiantes, a todos los estudiantes, A decía mí me Anaya? parece electorera, ¿Verdad? o sea, es... No es populista, una es propuesta comprar así. votos, o sea, de nuevo, o sea, como si el acceso Claro. a tabletas te Claro. cambiara nada. La vida, Claro. claro, sí. Claro, yo también quiero pensar que no sé si tengan claro a quién se están dirigiendo con estos debates, porque sí rompen récord de audiencia y Ajá, demás, pero ajá. digo, estaba yo checando el Twitter, en lo que se fija la gente son en los detalles, había memes que sí, la cartera de López Obrador con la foto del Bester, y había memes de cualquier detallito que va saliendo, ¿no? Que si Gabriela Marketing regañó al otro por sacar el celular al Bronco, que en eso se va fijando la Pues gente, sí. digamos, no sé qué tanto. Entonces, sí preocupa un poco, yo coincido con Leticia en el sentido de que, por ejemplo, no se podía pensar en abordar el tema de desigualdad sin haber mencionado el tema indígena. Claro. Nada de un tipo de políticas de inclusión, de mejoras, de mejoramiento económico, de igualdad sustantiva en lo más mínimo. Es como si no Entonces, existiera, ¿no? Exactamente. Es como Entonces, si fueran un número nada más. Bueno, y ha ya. estado Totalmente. ausente del debate el Sí. tema. Totalmente. el tema indígena. Y hoy, otra vez, y era de desigualdad, yo creo que era obligado. Segundo, cuando se habló de mujeres, y Gabriela Marketing lo preguntó Ujú, también muy ujú, concretamente, ujú, ujú. Mid nos salió felicitando a la selección nacional cuando Ay, Dios es santo. una cosa totalmente masculina. No me refiero al fútbol, me refiero a este campeonato en el que solo juegan hombres. Digo, a las mujeres también nos gusta el fútbol. Yo no quiero que se malinterprete por ese lado, Sí. pero si el tema era de igualdad sustantiva y de avance de mujeres y propuestas económicas Sí, para es mujeres, bastante desafortunado. es increíble. Fue intrascendente Sí, eso, sí, claro, por supuesto. totalmente. Entonces, digo, yo creo que con eso tenemos dos ejemplos en concreto de cómo no alcanza el formato, no sé cuál es el problema, pero no se abordan los temas de fondo. Nos quedamos con las mismas dudas. Y yo me pregunto, o sea, yo estuve leyendo las nuevas plataformas, sobre todo en el tema de medio ambiente, y hay avances de las de hace 3 meses ahora, pero si hubiera un poco más de documentos sencillos, accesibles, un poco más de seriedad para conocer realmente las propuestas, o para obligar a los partidos a desarrollar propuestas que vamos a tener como programa de gobierno. Sí, fue bastante Es muy trivial. pobre, ¿no? Sí. Bueno, el uso así de las energías eólicas, dijeron, la energía solar y demás, pero no es así como recurso, salir rápido del paso y decir eso, ¿no? Eso ya me lo dijeron en la escuela y lo tengo que repetir. Yo creo que el tema de salud también se trató bastante a la ligera, y por ahí Anaya sacó lo de la diabetes como medio sacado de la manga, ¿no? Pero yendo al tema de medio ambiente, me pareció
desafortunada, mal preparada, poco conocedora la moderación, los temas que se plantearon. O sea, yo creo, digamos, el tema indígena es obviamente muy importante, pero yo creo que empezar hablando de culturas indígenas y de biodiversidad es tener una imagen realmente folclórica de medio ambiente. Medio ambiente se refiere también al acceso al agua, a la escasez de agua en las ciudades. Y no se mencionó. Se refiere a contaminación del agua, se refiere a desigualdad en la distribución del agua. Las concesiones en este país no se pagan, digamos, las concesiones de hoteles, de agroindustrias, de mineras, o sea, que se conceden de la manera más arbitraria. Es prácticamente agua que se concede gratuitamente a los grandes capitales a cambio de que no exista, de que el abasto en las ciudades sea también muy deficiente. Tenemos Coajimalpa con 800 metros cúbicos por habitante, Iztapalapa con 80. De eso no se habla, eso es medio ambiente. Agroquímicos, o sea, hay una fuerte contaminación de cuerpos de agua y de suelos por agroquímicos, prohibidos muchos de ellos en la Unión Europea y en Sudamérica, que se permiten en México. El fracking, famoso también. El tema de fracking, que es un desastre absolutamente, y que es seguir apostando a los hidrocarburos. Exprimir ahora sí que el territorio para sacar el último hidrocarburo posible, o sea, el gas lutitas, el tema de minería de cielo abierto. De esto no se habla, ni se les ocurre, ni lo saben, yo creo que los moderadores. Si se empieza a hablar, hablando de que la biodiversidad y el patrimonio cultural y ANPs, que son aspectos importantes, pero son aspectos muy lejanos a nuestra vida, a los aspectos ambientales que afectan nuestra vida cotidiana y sobre los que debemos de incidir como ciudadanos. Entonces, yo sí pienso que la preparación del debate por parte de los moderadores dejó mucho que desear. Y las respuestas, tú dices que se salieron un poco al paso con el tema de las eólicas, etcétera. No sé si sí o si no, pero el tema de la necesidad de cambiar a energías limpias hacia las que está transitando la mayor parte del mundo, o los grandes consumidores de energía, es un tema que como dijo Anaya, digamos, ahí está, es obligatorio, está sí, en claro. 2025 va a estar, y que lleva a cuestionarnos como país el tema de construir nuevas refinerías. Yo creo que hay que refuncionar las que existen, pero invertir en nuevas refinerías a mí me suena como un tema de ideología, del nacionalismo petrolero, sí, de hace 30 años, cuando es muy posible que cuando se acabe de construir quede como activo varado, sea inversión obsoleta. Entonces yo reconozco que quizás hay una intención de pues es popular la idea de que los combustibles no suban de precio, sin invertir en reconvertir la matriz de la industria, la matriz energética del país, que creo que es hacia donde hay que caminar. A mí otra propuesta de Andrés Manuel que me parece que ojalá se reflexionara es la de la reforestación masiva. En México, desde los años 60 por lo menos, se ha invertido en reforestaciones masivas que si sobrevivieran, tendríamos 8 pisos de reforestación de aquí a Tabasco. O sea, lo que funciona mucho mejor en México y en el mundo es el uso sustentable del territorio. Las reforestaciones compulsivas, masivas, una y otra vez han fracasado en este país. ¿Por qué han fracasado? En muchos lugares. Porque muchas veces, generalmente, no coinciden con el interés de la gente y son impuestas. Entonces, es mucho más factible y sano ecológicamente promover la restauración de un bosque, la restauración natural de un bosque se regenera si lo permites, del que se está extrayendo madera de forma sustentable, como se hace en México, en Oaxaca, como se hace en San Juan Nuevo, en Michoacán, como se hace en Durango. Tenemos ejemplos muy importantes en manejo forestal comunitario en este país, reconocidos mundialmente, que todo el mundo conoce, menos los mexicanos. Y estamos obligando a esa gente a reforestar por una orden del centro, sin conocer la necesidad, las necesidades locales, que a lo mejor son de producción de productos forestales industriales, y de manejo sustentable. O sea, los bosques más protegidos son los bosques donde se extrae de manera sustentable y se combaten plagas y se combate incendios, y la gente sabe que reforesta o no.
o sea, sin necesidad de un programa centralizado nacional de reforestación masiva, que la verdad, digamos, es una idea que el licenciado López Obrador, con todo respeto, tiene desde hace 12 años, yo la oí, y que pues que también es muy atrasada y poco viable en términos sociales, a mi juicio, y ecológicos. Ok, Ana, ¿algún punto que te haya...? Pues tengo esta misma sensación que Leticia en los otros temas. Pues nos quedan a deber, no nos aclaran. Nada. En cuanto a en cuanto al tema de desigualdad y pobreza, en realidad pues nos quedamos un poco también en las mismas, son estas frases hechas, Andrés Manuel diciendo que terminando la corrupción vamos a lograr mejorar la pobreza. Digo, en realidad no estamos escuchando propuestas concretas que podamos evaluar más allá de lo que oímos en los spots, de lo que oímos en las discusiones en general, de la educación, por ejemplo, en concreto. Igual, la reforma educativa, como pues hemos visto, está, no, digamos, no soy experta en el tema, pero me queda claro que no está funcionando para los docentes. Me queda claro que las escuelas de tiempo completo pues no son tampoco tanto escuelas de tiempo completo, siguen siendo horarios bastante reducidos y parciales. Entonces, sí, me quedo como dice Leticia, con esta misma sensación de que no estamos abordando en el detalle, en el debate, estos temas estructurales. No nos alcanza a ver, y digo, yo no creo en esta frase de que todo mundo tenemos que tener un voto completamente razonado y nadie puede votar con el estómago, que nadie puede votar con el corazón. Podemos votar como queramos. En realidad, las motivaciones para votar por las personas pueden variar muchísimo, ¿no? Hay razones diferentes. Lo que sí es que no nos están dando elementos en concreto para tomar voto informado. ¿Por qué? Porque no están profundizando, no sé, tal vez sea el formato, pero no estamos viendo una propuesta real de redistribución de la riqueza en el país. No estamos viendo una idea concreta de... Ni siquiera podemos ver bien de lo que se trata la reforma educativa, que sí está, que quiere seguir apoyando MID y con sus diferencias Anaya en cuanto a la implementación, o de lo que nos propone Andrés Manuel López Obrador. Realmente no lo sabemos. Entonces creo que más allá de dejarnos esta idea de que quien esté a gusto ahorita puede seguir votando por el status quo de alguna manera, y quien no, que vote por un cambio, pero no tenemos claridad no estamos viendo hacia dónde va ese cambio, fuera de pues estas cabezas que como decía hace un rato, nos asoma Andrés Manuel. No tenemos claridad, no lo podemos ver. En cuanto pues a salud, por ejemplo, sí, creo que Andrés Manuel, no sé si fue por el formato, pero creo que no le tocó hablar, o no le preguntaron nada, o no sé si... O habló del secretario de Salud, que había sido premio nacional. Sí, pero otra vez, una persona, como si fuera a solucionar todos los problemas, nombrar a A o B o C, y no viéndolo como un sistema. Sí. Necesitamos un esta sistema propuesta de unificar, coherente, ¿no? El Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE. Pero sí es cierto que Andrés Manuel no tuvo tiempo. Ni dijo si estaba a favor o en contra. Anaya dijo, estoy a favor de esta unificación. Sí, mí también, y incluso el Bronco. Pero también la unificación, si yo lo que le oigo a mí es decir, y es que ya va a haber medicinas en todos, y ya van a haber médicos 24 horas, y los fines de semana, bueno, pues ¿por qué no hay ahorita en el ISSSTE, en el IMSS y en el Seguro Popular, cuando... Sí. Son esquemas, o sea, no alcanzo a entender cuál es la diferencia. No se distingue. Sí, a ratos parecían estar hablando, curiosamente, parecían aliados, por lo menos dos candidatos hablando de lo mismo. No había ninguna diferencia sustancial, ¿no les pareció? Sí. Sí, lo que comentaba Gaby, o sea, que Mid y Anaya coincidían en muchas cosas, aunque Anaya trataba de matizar un poco, de decir que también la diabetes, o que iba a ser más amable con los maestros, estaba por reforma educativa, estaba por el tema de
de reforma energética. A mí lo que ya en definitiva sí me molestó y me ha ido molestando en los debates es que precisamente a lo mejor no hay ningún tipo de propuesta concreta, algo mejor. ¿Saben por qué? Ni compromisos. Porque no hay, por un lado no hay compromiso porque a lo mejor no se quieren comprometer, pero por el otro lado No, pierden demasiado el tiempo atacándose, ¿no? Sí, Entonces, no hay totalmente. propuestas. Además, todos los ataques son de corrupción. Entonces, cuando uno los oye por otro lado decir voy a combatir la corrupción, entonces llega un momento en que hasta cierto punto aturde y ya no sé si tiene, yo creo que lo que queda claro es que urge una fiscalía autónoma. Ay, claro. Urge implementar las 2 convenciones que tiene México firmadas anticorrupción, que es tanto la del sistema universal como la del sistema americano, y urge meter el tema de la política dentro para implementar los sistemas nacionales, el sistema nacional anticorrupción, Claro. porque totalmente todo el dinero que tiene que ver con dinero electoral está fuera de la implementación de la convención. ¿Ah, sí? Sí, totalmente, en México. Entonces, es increíble que todo mundo esté tan preocupado por la corrupción y no se esté atajando el problema desde los instrumentos internacionales que tenemos firmados. Ahora, no sé, estos esquemas incluyen comités técnicos que asesoran en materia de corrupción de expertos internacionales y no se oyen esas voces en México. Si les preocupa tanto el tema de la corrupción, yo no veo que lo estén implementando o no veo de parte de ninguno de los tres. Bueno, pero la verdad es cierto que desde el PRI se ha ido frenando este tipo de iniciativas, ¿no? Ah, ¿cómo no? Pues sí, porque realmente no avanzan. Al menos yo tengo muy claro que desde que se trata de implementar la convención está todo el tema político fuera. Y yo creo que por sentido común, si uno pregunta por la calle dónde hay más corrupción, pues te dirían en las campañas, en los temas electorales, en la adquisición de puestos. Entonces digo, creo que sí, no era en sí tema concreto de este debate, pero lo sacan en las alusiones personales, en estarse descalificando, y no hemos visto ninguna propuesta en concreto. Claro, en concreto. Claro, más que créeme a mí que estoy atacando al otro. Exactamente. Un poco Andrés Manuel dice, bueno, es que no es un tema de venganza, sino es un tema de justicia. Por ahí pudiera asomarse algo que se refiere a una justicia independiente, pero tampoco nos queda claro. No es lo lo dice que como no tal. lo dice en concreto. Entonces, es un poco especulaciones, un poco yo me puedo imaginar, si estoy en contra de la reforma educativa, me podría imaginar por dónde, pero no se lo he oído en dónde va los cambios de reforma educativa. Entonces, digo, yo siento que nos dejan un poco igual, no nos dio ninguna sorpresa el debate. Yo casi podría asegurar que los números de las encuestas prácticamente no se van a mover. Sí, van a seguir iguales, sí. Van a seguir iguales, entonces no sé, el logro ahí del INE puede ser haber reunido a los tres, haberlos puesto de acuerdo en un formato en concreto, pero para la ciudadanía, bueno, sí, que también en el Museo del Mundo Maya y me parece un poco claro. un despropósito cultural, pero exacto. bueno, claro. Fuera de eso, que además era lo que más de expectativa despertaba antes del debate, honestamente, no sé, tenemos que arreglar este problema de comunicación política que tenemos porque no nos está fluyendo la información que necesitamos y no sé si todos entren en una lógica clientelar de decir, ¿quién nos va a dar más? Nos va a dar más la tableta, nos va a dar más el sistema de salud, que parecen pura como propuesta de mercancías que nos están ofreciendo. Y en el tema educativo, digamos, el discurso es clientelar, o sea, Totalmente, me acerco, pero allí era como muy claro, o sea, estoy acercándome a tal parte del electorado, mandándole una señal. Sí, tus hijos se van a quedar sin escuela, no votes por él, ¿no? O claro. tus hijos van a aprender inglés, o maestros, yo no te voy a hacer nada No, ojalá y pudiéramos entender la complejidad de la reforma educativa en simplemente él no quiere que se vendan plazas y no quiere escuelas de tiempo completo. Tú quieres enseñar inglés. No, creo que el problema es mucho más complejo y no nos están dejando ver. Incluso el problema laboral, o sea, claro. El tema de los sindicatos, el tema del sindicato requeriría que hubiera información pública. Yo creo que aquí los candidatos nos dejan, pues tienen una tarea pendiente con nosotros, o sea, nos dejan tienen una deuda con la sociedad porque no conocemos
planteamientos serios que nos hagan pensar hacia dónde va el programa de gobierno. No, y oye uno detalles, por ejemplo, dice Andrés Manuel, redignificar a los profesores, a mí me suena totalmente lógico. Sí lo entiendo, pero no entiendo cómo los vamos a redignificar. No, claro. No entiendo, no lo acabo, al menos de la información que me dan los candidatos, no lo alcanzo a ver. Y eso es lo que quisiéramos. O es lo que preguntaban de alguna manera también al principio los conductores, ¿cómo le van a hacer para sacar los recursos necesarios para esa es para otra todo parte, esto, ¿no? o sea, yo también pensaba, sería muy importante contar con los números de la corrupción, o con números más claros sobre el presupuesto público de origen fiscal, o de otros orígenes, y tener una propuesta financiera responsable. Sí, el problema yo creo que también tiene que ver con la desconfianza que tenemos. Ya oímos números y no sabemos a quién creerle. En realidad las cifras macroeconómicas... Pero es que las cifras son números mágicos, o sea, no se explican, no... No, porque luego los descontextualizan, Sí, se pueden manipular, ¿no? Se manipulan o se presentan de un modo o de otro. Tendríamos que ver... Pues es como, por ejemplo, con la cuestión asistencialista, con estos programas Prospera y demás. Ok, se está ayudando, pero al mismo tiempo también hay una manipulación electorera, por ejemplo, ¿no? Bueno, y además lo de que se está ayudando es cuestionable. Hay una gran dispersión de programas. Por ejemplo, en el tema de agricultura son como 97 programas. O sea, se desperdicia un montón de dinero. Y sin contar los municipales, yo creo. Además, ni los estatales. Se concentra en pocas manos, en quienes tienen más capacidad de pescar subsidios, y los temas asistenciales tienden a reproducir la pobreza. O sea, no se da... No se generan recursos, no se invierte en generar capacidades productivas, sino en invertir al consumo. Capacitaciones productivas. Ajá, también. Capacitaciones productivas o acceso a crédito, etcétera. Y es importante subsidiar el consumo de población muy vulnerable, porque a lo mejor te mueres de hambre si no lo haces. Pero esos programas, o sea, subsidiar el consumo nunca es una respuesta que permita solucionar las condiciones de pobreza. Pero ahí hay una realidad, 53 millones de mexicanos en pobreza extrema, es decir, no tienen ni para comer. Y mayor concentración del ingreso, o sea, las gentes, no tengo los datos ahorita en la mente, pero el 1% de la población concentra el doble o el triple del ingreso que hace 10 o 15 años. Exacto, junto sí. a nuestro crecimiento del número de pobres y de pobres extremos. Sí, decían por ahí que, por ejemplo, la distancia entre los ricos más ricos en Suecia y los pobres más pobres era el 3% en Suecia, en Noruega. En México en Dinamarca y en Japón. Es 67 veces más. Y a lo que yo decía, ahí tienes que tener propuestas de cómo atacar eso, y es fiscal y es inversión en servicios públicos. Y yo creo que aquí se patina el tema, porque sí tenemos que tener mucha claridad que lo que se ha visto que provoca la violencia en realidad es la desigualdad, y no la pobreza. Eso es muy importante. Y es ahora, cuando tienes ambas... Esa fue una acusación que hizo Meade, que acusó a Andrés Manuel López Obrador de decir, tú dices que la pobreza provoca violencia. Andrés Manuel nunca lo ha dicho así. Es una acusación, una fake news, digamos, ¿no? Y suena más a que viene de Meade que a que viene de Andrés Manuel. Sí, claro. Pero, en efecto, es la desigualdad, ¿no? Exactamente. Claro. Y como dice Leticia, no hemos visto una propuesta concreta en materia de desigualdad. Porque, Andrés Manuel cuando habla de desigualdad es que todo el dinero de la corrupción lo vamos a invertir en inversión productiva y programas sociales, ¿no? Para mejoramiento de la población más vulnerable, ¿no? Pero no, igual... No sé, creo que Meade ha caído en un problema, a lo mejor lo tienen todos los tecnócratas, pero no se le entiende bien cuando está explicando. De repente utiliza muchos términos técnicos, como que sí tenemos una ausencia de claridad. En el sentido, no alcanzamos a aprender con H el sentido de lo que se está proponiendo. Yo creo que como buen tecnócrata considera que en la medida en que crezca la economía alguna vez en este mundo,
los más pobres se van a ir beneficiando poco a poco y la desigualdad irá disminuyendo, pero eso está probadísimo que en ningún lugar ha sucedido y que sin una intervención estatal dirigida a disminuir la desigualdad, esto no se resuelve. Digamos, en Japón, por ejemplo, la brecha de la desigualdad es mucho menor por la vía del salario. O sea, no se gana más un ejecutivo no gana más que 6 veces más que un trabajador. Uh-huh. Aquí ni hacemos la cuenta. Sí. Y en el norte de Europa, por la vía del Estado social, se paga 60% de impuestos y tú tienes acceso a un montón de servicios de calidad, pero es de una manera u otra. Aquí no hay un planteamiento de cómo atender. No, ahora que lo pienso, Andrés Manuel sí mencionó esto de reducir los sueldos de los burócratas, pero de los burócratas más. De los burócratas y subir los de los burócratas en niveles inferiores. Pero también es una cosa muy marginal, porque estamos hablando de la burocracia y habría que hacer números. Y sí, no nos dejan ver. Sí. Seguimos en el tema, por ejemplo, también de la desigualdad hombre-mujer, se hizo muy superficialmente. Anaya dijo, a trabajo igual, salario igual. Ay, sí, el Bronco quería que nos subsidiaran estar más en la para cocinar. Para cocinar. Bueno, subsidios para cocinar. Y las que cocinamos mal, ¿quién sabe qué haríamos? Es que yo creo que del Bronco sí nada más nos quita tiempo. Nos quitó tiempo que hubiera sido interesante tenerlo más tener con otro los formato, porque sí. Realmente no tiene sentido. No tiene ningún sentido estar ahí. Yo creo que no tiene sentido en esta mesa que discutamos lo que propone. Sí. Bueno, y además yo creo que no propone muchas cosas, pero digo, yo sí creo que hay muchos temas que quedan en el tintero para desarrollar más y que ojalá como sociedad podamos pues exigir conocerlos, exigir planteamientos y propuestas. Y ya quedan muy pocos días. Sí, a mí me pareció muy interesante, sobre todo, y que no se abordó mucho, me parece, en el debate, toda esta cuestión en torno a la salud. Incluso se mencionó que el rubro salud es tan importante en términos asistenciales eso como poder atacar también la pobreza, ¿no? Sí. Y se dejaron de lado temas que son importantes. Se abordó el de la diabetes muy superficialmente también. Se mencionó como ocurrencia. El de la obesidad, nadie dijo nada al respecto. Y sí es un problema grave de salud. Sí. Anaya dijo que había que promover el ejercicio y el deporte. Pero digo, no sé, me suena hasta cierto punto cliché, bastante simplista. O sea, yo creo que sí, el abordaje de la atención de la salud en México tendría que ser totalmente distinto y de manera muy integral. Un tema muy importante es el de envejecimiento de la población. Claro, o sea, somos también, una población, y todas las crónico-degenerativas tienen que ver con el envejecimiento de la población. Somos una población que está envejeciendo sin tener los recursos de los países que han envejecido, cuya población ha envejecido, como los europeos, ¿no? Y el de la jubilación también, que es de alguna manera paralelo. Por ejemplo, algo que a mí me interesa y que jamás se dijo en absoluto es qué pasa con todos nosotros que trabajamos bajo el régimen de recibo de honorarios. Uh-huh. No tenemos ningún tipo de protección social, seguro médico, absoluta. Y saber esos y nadie números, habla absolutamente de eso, ¿no? No, por ejemplo, sí se habló en concreto de lo de trabajadoras del hogar. Sí. Pero igual no entendemos por qué. A ver, si era una propuesta viable económicamente, ¿por qué este gobierno no firmó el convenio 189? Claro, exacto, de la OIT. Increíble. Uh-huh, entonces, digamos, no acaba de quedar claro las propuestas en concreto. Yo creo que la ciudadanía nos vamos igual. Sí. Eso es lo más triste del debate. Y a mí yo vuelvo a insistir en que son temas fundamentales. O sea, desigualdad no solo es una cuestión de justicia social, es una cuestión de seguridad. Es una cuestión que genera rencor, que genera frustración, que genera y que de alguna manera incluso explica también los feminicidios, ¿no? O sea, esta desigualdad hombre, mujer, mientras no se logre una equidad. Ahí creo que pasa por el empoderamiento decidido de las mujeres desde la infancia y un sistema jurídico y social que proteja eso, que proteja de manera muy muy definitiva. Pero sí, yo creo que quedan con muchas deudas los candidatos. Otro aspecto que yo creo que era importante tocar era la justicia.
yo creo que también la justicia tenemos un grave ¿Cómo déficit no? Tremendo. en este y eso país. es parte del Y, tema de desigualdad. claro, porque de además inseguridad. todos estos, los problemas irán a desembocar, los problemas de medio ambiente, los problemas de desacuerdos económicos, van a ir a dar a los tribunales. Claro. Y también ahí tenemos Van a los tribunales. un grave problema. Hasta el tema de la migración, por ejemplo, Sí, cómo totalmente, defendernos ante totalmente. ciertos ataques de Estados Unidos, de Trump. Claro. ¿no? Tiene que pasar también por lo judicial. Tenemos unas reformas ahí truncas, no se ha acabado de aterrizar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Sirve el o no sistema, sirve, pues, no? Por ejemplo. Totalmente, estamos realmente en mucha incertidumbre al respecto. El sistema electoral, como estamos viendo, pues también nos está quedando mucho a deber con unos institutos locales funcionando a la par que un instituto nacional y luego este sistema de justicia electoral que realmente pues es aterrador que en manos de ellos esté la elección en Claro. última instancia. ¿Cómo Sí, no? sí, sí. ¿Cómo no? Sí. El marco de derechos humanos, a mí me parece... Sí, no, Muy vivimos en importante. unas cifras de feminicidios, de desapariciones, de país en guerra. Tenemos que De hacer país en frente guerra. a Sí. eso. Esa pudo haber sido una buena pregunta, un tema para cualquiera de los debates. El sistema electoral, el sistema de partidos, ¿qué opinan ellos? ¿Cómo se podría Sí. Cambiar? A lo mejor era darse un tiro en el pie, pero Claro. hay Sí, que ahí el ponerlo único que también lo ha en la atacado mesa, de ¿no? manera bastante El burda es el Bronco, el ¿no? Bronco, O sí, sea, sí. El Bronco que decía que tenía su FBI, ¿no? Su Facebook, Bronco Investigation, ¿no? Algo así. Sí, por el estilo, exacto. ¿no? Bueno, sí, lo ha atacado, pero montándose de la manera más tramposa en el sistema electoral. ¿cómo no? Claro, sí, la verdad, digo, aquí entre nosotros creo que no lo debieron de haber dejado llegar a esos extremos, siendo que pues había cometido trampa, ¿no? Que es lo Claro. que estamos tratando de evitar. Claro, como ponían en el Twitter hoy, igual que como sacó hoy el celular. Sí, el expediente clínico electrónico que mencionaba Anaya, ¿qué les pareció? Pues digo, yo creo que sin duda tenemos el problema en el resguardo de los datos personales en México. Yo creo que el ¿Cómo no? expediente clínico Sí, electrónico claro. nos tiene que garantizar de verdad un buen punto, resguardo de datos. Buen ¿eh? punto. Claro, sí. claro, claro. Y para eso tenemos que confiar en el sistema. No, Uno, y yo creo me que es parece un muy detalle importante. de un sistema médico Pues y de sí. salud. Es que lo se de tiene que menos, tratar. es lo de menos. Exactamente, es lo de Si menos. realmente va a haber Esta es una doctor buena que me idea. opere y- este, O sea, lo de la burocracia, bueno, pues que se vaya resolviendo, pero lo principal es que realmente funcione el si sistema de salud tengo para toda acceso la a gente. medicinas, Exacto. si tengo Asequible y acceso... accesible. Sí, Sí, digo, porque todos sabemos que es ir al IMSS o al ISSSTE en Claro. en ciertas circunstancias, Ah, ¿no? sí, Nosotros y preferimos que te ir a den un una hospital cita con un público, especialista. privado, claro, sí. Se tarda, Sí. te puedes morir te antes puedes de que morir, te den te puedes Sí, morir. totalmente. Así y por es. más que haya mejoras, etcétera, Claro. pues sí, es eso. ¿Cómo garantizar que estos compromisos... Pero es que no hay compromisos. ¿No? Yo creo que no hay el compromiso muy vago de combatir la corrupción. Hay las propuestas de invertir, de aumentar la inversión en educación, en salud, en medio ambiente. No, nadie se comprometió a invertir más. Hubo compromisos muy vagos de promover energías limpias, pero yo creo que faltaron compromisos claros. No vi yo un diagnóstico claro de los problemas que se planteaban en el debate, y en ese sentido las propuestas son propuestas o ocurrencias o respuestas muy estereotipadas, como el tema de que el combate a la corrupción va a ser la forma de resolver todo, ¿no? Bueno, ahí en eso, digamos, un punto a favor sería esta noción a propósito de la salud. Que es de muy un importante, hospital, digamos, sí, sí. de un hospital que en la Ciudad de México costó 350 millones Ajá, de pesos, ajá. pero en otros lados 7,000 millones Ah, de no, pesos. sí, Ahí sí, hay sí, corrupción, ahí claro, hay no, contubernio, ahí al hay decir eso algo, yo no sí. estoy negando que no haya un problema tremendo Estructural. y creciente y estructural de corrupción, pero nos mereceríamos respuestas más detalladas, ¿no? Claro. Sí, y también en concreto, ¿cómo vamos a atacar la corrupción? Yo creo que Exacto. el sistema de justicia es vital, importantísimo en ese Sí. sentido. Entonces, no sé, yo sí me quedo igual de preocupada que antes del debate. En realidad me quedo igual de preocupada y con las mismas dudas. Yo
Creo que ese va a ser Preocupada, el sentir de la preocupada, ciudadanía. ¿por qué? Preocupada porque no veo con claridad los próximos proyectos que se nos están ofreciendo. Y En porque realidad, estamos aquí en México y quién sabe qué va a pasar, ¿no? pues sí, no sé, nos gustaría tener un poco, digo, de más certeza en los proyectos, que se hable más claramente de ellos, menos, digamos, menos opacamente. Estas campañas no han dado para comunicar en realidad hacia dónde, si queremos un cambio, hacia dónde vamos a cambiar. O si queremos lo mismo, o si queremos lo mismo, ¿qué de eso mismo exactamente. queremos tener, no? Exactamente. Entonces, creo que sí vamos a tener que tomar nuestra decisión ya con la información sobre la mesa. Yo dudo que logremos Yo que creo nos que no va a logren haber aclarar información un poco sobre la más. mesa. Yo me quedo frustrada. Yo me quedo frustrada porque sí pensé que iba a haber planteamientos un poco más de fondo, un poco más preparados en el tema de desigualdad, en el tema de desarrollo económico y en el tema de medio ambiente. El de salud no había, o sea, no tenía idea de que se iba a plantear, pero no sentí una preparación, de nuevo, ni un diagnóstico ni propuestas coherentes. Sí. No sé si, digo, a lo mejor como repito, sería muy útil tener la misma pregunta, porque incluso en las plataformas, el tema del espacio y en las plataformas formato comparativas de las propuestas, también a cada uno le agarran de su parte. Entonces, a veces es difícil tener una coherencia. Y que se les obligara a contestar Sí, y no la que hubiera misma ataques. pregunta, ¿no? exactamente, Que no se queremos Sí, porque desviara. te preguntan sobre Exacto. salud y le tiras a... Sí, porque dan Ah. ganas de decir, bueno, todos los ataques de corrupción, vayan, preséntenlos ya en la PGR. Sí, Y ojalá sí, tengamos una sí, PGR sí. autónoma que las pueda ir atendiendo de Sí. una por una, porque ya no sabemos ni a quién creerle ni cómo se va a procesar. No, y el tema, tiempo de se la vuelven discusión vacías. pública se ocupa en... Totalmente. En ataques, En claro, ataques. sí, En ataques. ajá. que no se van a resolver ahí, o No. sea... Sí. Una pregunta a ustedes, en especial a ti, Ana, que ahorita lo mencionaste. ¿No es hora ya de que estemos verdaderamente convencidos de a quién tenemos que votar? Yo creo que la mayoría de la gente ya estamos. Ujú. ¿Sí? O sea, tengo la impresión, no quiere decir que ya tengamos toda la información que necesitamos. Ajá. Yo creo que tiene que ver con que sí, mucha gente está enojada y va a votar con el estómago, y creo que tiene todo el derecho a hacerlo. Y creo que es un derecho que Ujú. se debe de respetar. Claro. Yo creo que... ¿Y para el cambio o para lo mismo? O para ¿no? el cambio o para lo mismo. Y al menos yo no alcanzo a distinguir un poco, y lo reiteré en este debate, cuál es la diferencia de lo que propone Anaya con respecto de la continuidad de MID. No, o sea, detalles de implementación, pero no No, y no que el PAN alcanzo a también ver ha más sido allá. gobierno. Sí. Quizá a propósito de Anaya, yo sí lo vi verdaderamente enojado y por primera Sí, vez sí. diciéndole, te voy a meter a la cárcel tanto a Meade como a Peña Nieto Ujú. si él gana la presidencia. Cosa que, digo, Andrés Manuel se cuidó de hacer, pero él sí se veía verdaderamente enojado. Sí Sí. me hace sospechar que hubo por ahí pues un desajuste de opiniones entre Peña No, Nieto y el con, propio Anaya. con una actitud realmente de hostigamiento. Sí, De es- hostigamiento hacia Andrés Manuel, de hostigamiento hacia Sí, mí. O sea, yo una creo que actitud es- muy... Perdió un poco esta cosa tan fría y calculadora que se le Que había tenía, oído en ¿verdad? los otros Sí. debates. No sé si no fue lo duro, sino lo tupido que le sacaron el video ayer, que o sea, no sé hasta dónde sí sienta, no sé, una impotencia por una personalidad como la de él, de ver que no suben las encuestas, Sí, mucha haga frustración. lo que haga. O sea, no sé, pero sí se vio con un tema como mucho más incómodo o mucho más desesperado. Sí, se notó desesperado y así, se notó Yo pienso enojado, que sí. por primera vez así, verdaderamente enojado. Sí. Tenemos ya cerca de 3 minutos antes de finalizar. Entonces, ¿ustedes creen que las encuestas seguirán Yo pienso que igual? ¿No habrá sorpresas? Yo creo que no. O sea, No, yo yo como también. dice Ana, creo que todos sabemos por quiénes vamos a votar. Sí, yo Y sabiendo creo que hay limitaciones, sí. pero En las encuestas se está sobreestimando la cifra de indecisos. Yo creo que esos van cayendo igual que como viene la tendencia general. Sí, esos indecisos no harán No, que no van a cambie la votar todos tendencia. por uno, no. Eso no, es, yo eso tampoco es seguro. creo. No, Hay tampoco muchos creo. de gente que yo creo que ni le importa ni va a ir a votar,
Y hay otros que no lo quieren decir porque no confían en las entrevistas o simplemente, y si no se han decidido genuinamente, pues van a ir cayendo igual que como viene la tendencia de los otros. Yo creo que no van a significar mayor cambio. La posibilidad de un fraude puede existir, pero la diferencia de puntos podría ser Yo creo que no es se dé. muy grande para que pueda cubrirse con un fraude. No sé, estamos hablando de una diferencia de No. 0.6 o de 1 o de No. 2% como en No, ocasiones y digo, por ejemplo, nosotros vimos todo el manejo muy de cerca de la elección del Estado de México y sí, el margen de maniobra es muy diferente, yo creo que para el país. Sí, yo creo que sí. Esas son buenas sí, noticias. nada más dejar esta preocupación por el Tribunal Electoral. Sí, Pues cómo sí, no. ojalá hay hay que observar de cerca y ver, estar viendo. Es difícil, un poco impenetrable el Poder Judicial en general, pero más el Tribunal El Electoral. tribunal, sí. Porque el INE puede estar haciendo una buena labor, pero a lo mejor ahí... La última palabra la tiene el Tribunal Electoral y yo creo que sí tenemos que exigirles que se comporten de una manera imparcial. Ujú. Pues les agradezco mucho su presencia. Vamos a una pequeña pausa musical y ya nos despedimos. Pues muchas gracias a la maestra Ana Sáiz Valenzuela por su presencia aquí en este programa especial, así como también a la doctora Leticia Merino Pérez. De veras, muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Nos han iluminado No, hombre. con sus reflexiones, con sus Gracias. comentarios. Pues también ha llegado a su fin programa especial en torno al tercer debate presidencial. Pues ya el 1 de julio tendremos las cosas más claras. Agradecemos mucho este programa especial, la producción de la Subdirección de Información de Radio Educación. Y pues nos despedimos en los controles técnicos de cabina. Tuvimos a Raúl Núñez en la producción y en el guión a Francisco Muñoz. En la coordinación general a Manuel Bobadilla y a Francisco Moreno. Yo soy Mauricio Carrera, verdaderamente les agradezco su presencia y bueno, pues a votar y a votar por quien ustedes piensen que es el mejor. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Pulso Electoral 2018.